que eh, lo que mucha gente quiere hablar de lo que hicimos aquí y solamente intentamos ser fieles al llamado del Señor. Y el Señor Dios ha hecho este trabajo en ustedes. No es para gloria mía, no es para gloria de Ricky y Mary, ni de Sara, ni de nadie más que trabajó con nosotros en los primeros años, sino es para glorificar a Dios. Y somos, en un sentido, los que van a seguir en esta obra. Y si quieres preguntarme de muchos detalles de historia, podemos hablar de eso después. Perfecto. En otra instancia. Vamos a estar el próximo domingo también. Pero no voy a predicar el próximo domingo, solamente este. Gracias a Dios. Yo quiero decir esto de comienzo. Poder alabar a Dios con ustedes me hace muy contento. No saben cuánto hemos extrañado a Vástago, a estar con ustedes, a cantar y orar y estar presentes con cada uno de ustedes. Y si me conocen bien, no soy tan fácilmente llevado a las lágrimas y todo, pero realmente me toca el corazón estar con ustedes. Y doy gracias por su compromiso con el Señor, su compromiso entre sí, los unos con los otros. Y ustedes forman una parte tan importante de nuestra vida, nuestro corazón. Siempre estamos pensando y orando en ustedes a pesar de la distancia. Hoy recibí el texto de Efesios 2, 11 a 22, y es un texto fantástico. Creo que, no sé si he predicado este texto antes porque es un texto tan bueno que siempre daba este texto a otros. Y lo que estoy haciendo ahora en Estados Unidos, trabajo como capellán en una empresa que trabaja con gente que está por morir, está un diagnóstico terminal dentro de los próximos 6 meses. Y es algo que me gusta mucho, que siempre estoy leyendo escrituras con gente, orando con gente, hablando de temas importantes con personas. Y es algo bonito, pero difícil, pero sigue siendo significativo para mí, ayudando ojalá a gente a conocer al Señor mejor o por primera vez si esas personas están dispuestas. Pero una de las partes más difíciles es que trabajo especialmente en hogares de ancianos, donde gente tiene Alzheimer o tiene demencia senil. Y les voy a contar una historia ahí. Es difícil porque hablamos de la misma cosa. A veces en 30 minutos hablamos del mismo tema 6, 7, 8 veces. Las mismas preguntas. Es casi cómico y es cómico. Y a la vez es triste. Pero una vez estaba visitando a una persona y trato de conocer a la gente con quien está sentando porque hay espacios comunes y estaba esta persona ahí. Estaba conversando con alguien un poco más lúcida, ella, y al lado de ella estuvo un hombre. Y entonces me introduje y le dije, hola, soy Chad, soy capellán, ¿cómo se llama usted? Casi todos son mayores, el tipo con 80 años, no sé. Y me dijo, soy John y soy de tal parte y eso. Entonces volví a conversar con la mujer por un tiempo y después le pregunté a John, ¿y John, qué piensa usted? Y me dijo, ¿cómo es que sabes mi nombre? Y yo quedé plop, como fueron 90 segundos, 2 minutos. Y le dije, está bien, es que tuvimos una conversación anterior y usted se me presentó y así conozco su nombre. Pero estaba como asustado. Y lo difícil
de esos casos es que cuando uno no tiene su memoria intacta, eh, no sabemos quiénes somos. Cuando no tenemos la capacidad de recordar nuestra historia y quiénes somos y todas las historias más significativas para nosotros, empecemos a perder nuestra identidad. Ese es algo que esas enfermedades van robándole de la gente, es su identidad, su concepto de quién soy yo, quiénes son mis familiares, de dónde vengo, porque pregunto a gente, ¿de dónde es usted? Y me dice, "Oh, no me acuerdo. ¿Cuántos hijos tiene usted? 2, 3. Ya después tengo base de datos que dice que tiene 4. Es difícil porque vamos perdiendo algo de nuestra identidad cuando no podemos recordar. Y veo que una parte muy importante de nuestro texto hoy es el tema de la identidad. Y voy a hablar de eso, y voy a hablar de memoria. Y la historia que está detrás de todo lo que significa ser cristiano. Ahí en Efesios 2. Un texto fantástico. Yo creo que Efesios 2, 1 a 10 habla, es como un resumen, uno de los resúmenes más claros del Evangelio en toda la Biblia, que dice esto: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Y de esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero viene pero, ¿cierto? El pero más importante. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús, para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Este no es mi texto hoy, pero mi texto se basa en esta historia, porque esta es la historia de todos, ¿cierto? Que desde el principio Dios creó el mundo y era bueno. Y Dios dijo al final, todo está muy bueno. ¿Y qué pasa? Los seres humanos tienen dominio sobre las cosas porque Dios nos lo dio. Pero ¿qué hicimos? Era rebelar contra Dios y decir, mi manera, mi forma de hacer esa cosa es mejor que el camino de Dios. Y así caímos todos en esto. No hay ninguno aquí que no es culpable. Bueno, no es la noticia más positiva, ¿cierto? Pero es la verdad. Hay que decir la verdad. Somos todos pecadores. Y Dios empezó a obrar a través de la familia de Abraham, buscando una forma de reconciliarse con la gente, porque esa ruptura de rebelión vino no solamente entre los seres humanos y Dios, pero también entre los humanos, uno con los otros. Y también con la creación. Hay algo roto en este mundo y es nuestra culpa. Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, lleno de tanto amor, que dice, ya voy a formar un camino para que me vuelvan a mí, que se vuelvan a mí. Y empezó con Abraham, pero Israel ya
está compuesto de seres humanos y fracasaba y fracasaba y fracasaba en obedecer a Dios, en ser fiel a Dios, porque la idea de Israel era ser una nación santa, un pueblo santo, un ejemplo para todo el mundo, para que todo el mundo conociera a Dios a través de Israel. Pero muchas veces Israel ni siquiera conocía a Dios. ¿Y qué pasa? Después Dios dice, bueno, hay otro plan. Tenemos el plan B, C, D, no sé en cuál letra vamos. Pero Dios envió a su Hijo al mundo. Jesús nació de una virgen, siendo Dios en carne y hueso, Dios entre nosotros. Y Jesús no cayó en esa rebelión, sino fue fiel en todo momento, sin pecado, y anunció el comienzo de una nueva etapa. El reino de Dios lo llamó. Dios está aquí, está reinando en Jesús, el Rey. Y no solamente ese es el reino que Jesús está estableciendo, sino Él, a través de sus enseñanzas, sus milagros, su sanación, está ofreciendo salvación y relación restaurada con Dios. Pero eso no terminó hasta que Jesús murió en la cruz y fue resucitado. Nunca quiero olvidar de la resurrección, porque sin resurrección no hay esperanza. Entonces, a través de su muerte y su resurrección, Jesús venció al pecado, venció a la muerte, y Él hizo un camino nuevo hacia Dios con la oferta de paz y reconciliación con Dios. No por lo que hemos hecho, no hemos conseguido eso, como dice en Efesios, sino Él hizo todo por nosotros. Esta es la historia nuestra que está detrás de nuestro texto hoy, porque muchas veces en los textos de Pablo, especialmente, él sabe que ya sabemos eso, pero necesitamos un poco de recordatorio, ¿cierto? Esta es la historia más importante. El nacimiento de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros, todo que demuestra su sanación, que Él es el Rey y trae el reino de Dios y cambia todo a través de su muerte y su resurrección. Ahora algo pasa que no había pasado antes, una nueva realidad. Y el mensaje que Pablo tiene para los Efesios, comenzando en el versículo 11, esta es la historia detrás de todo eso. Pero también es la aplicación de esa historia a una situación específica en Éfeso. Algunos cristianos, una iglesia compuesta de gentiles y judíos, o sea, judíos y no judíos, o sea, pueblo de Dios original, pueblo de Dios incluyendo a todos, ¿ya? Pablo está aplicando la verdad de los primeros 10 versículos en los próximos, en lo que viene en el capítulo. Y vamos a leer el texto, Efesios 2:11 en adelante. Dice, así pues ustedes, que no son judíos, a quienes llaman no circuncidados, los judíos, que circuncidan al hombre en el cuerpo, y si asimismo se llaman circuncidados, a ustedes recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos están cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos
al Padre por un mismo espíritu. Por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. En la iglesia donde estamos ahora, después de leer la Escritura, tenemos un recordatorio que esta es la palabra de Dios. No solamente lo que dijo Pablo es la palabra de Dios. Y siendo la palabra de Dios significa que hay un desafío, hay ánimo, pero esta es la verdad. Entonces Pablo está manejando una situación complicada. ¿Qué está pasando aquí en la iglesia? Hay judíos y no judíos. Yo creo que los no judíos, porque él pasa un buen tiempo hablando a los no judíos aquí. Y implícitamente está también hablando a los judíos. Pero grupos divididos durante mucho tiempo. Nadie pasaba, un judío no iba a la casa de un no judío. No compartían comida. Los judíos vieron a los no judíos como gente sucia, gente que está de menos, gente no igual, no solamente no igual, sino gente que ni siquiera ha recibido la promesa de Dios, no conoce a Dios, no tienen la cosa más importante ahí. Esa gente no judía. Y dice Pablo, sí, es verdad, ustedes estaban sin Cristo antes, fuera del pueblo de Dios, sin conexión con Dios, sin esperanza. Pero otra vez escuchamos esa palabra tan importante, pero ahora están unidos a Cristo por su muerte en la cruz y la resurrección. Y no sé cuántas veces, esta sección es una sección que me anima bastante, me encanta. Pero Pablo tiene dos puntos centrales así. Cristo hizo paz. Uno, ¿cuántas veces dice eso? ¿Tres? Por lo menos, quizás cuatro. Cristo es nuestra paz. Cristo hizo paz en la cruz, derramando su sangre. Hizo paz. Y no paz como, paz linda que vamos a firmar, firmando algún documento y ahora no vamos a ser bélicos. Sino paz verdadera, profunda, que une dos grupos tan distintos desde hace miles de años. Y ahora pueden formar no solamente un solo grupo, sino dice una sola familia. ¿Por qué? Porque Jesús hizo eso, cumplió eso en su propio cuerpo. Anuló todo lo que dividía a los no judíos de los judíos. Después dice una otra vez. Punto uno, Jesús hizo la paz en su cuerpo, en la cruz y su resurrección. Punto dos, hay un solo pueblo, unidos, todos unidos en Cristo. No es tan difícil de entender. Creo que ustedes ya captaron eso, ¿o no? ¿Ya? Creo que son inteligentes, siempre he creído eso. Pero después habla de que Jesús había destruido el muro entre los dos. Yo creo que está hablando literalmente del muro del templo de Jerusalén, porque había un muro y los gentiles podían acercarse un poco al templo, pero cruzando ese muro, ya, los no judíos iban a ser matados por los judíos si estuvieran ahí al otro lado del muro. Literalmente un muro físico. No sé si sabían eso, pero ahora lo saben. ¿Y qué dice? Que Jesús destruyó esta barrera física, pero también destruyó todas las barreras no físicas. Porque las barreras físicas son fáciles de destruir, en un sentido. Podemos ya tomar algo y destruirlo, una pala, qué sé yo, una máquina. Pero las barreras y las divisiones
intelectuales y culturales, y todas esas barreras invisibles son más difíciles de destruir. Pero comienza con esta historia, la historia fundamental de cada cristiano. En Cristo somos uno. En Cristo ya ha hecho la paz entre nosotros, pero tenemos que ya llegar a seguir en esa paz los unos con los otros. En Él, en Cristo, hay nueva vida, hay paz, hay reconciliación con Dios. Buena noticia. Pero si hay reconciliación con Dios, también tiene que haber reconciliación entre nosotros como iglesia. Porque si no, no estamos viviendo la paz de Cristo, que Él ya nos dio. Todos tenemos acceso a Dios. Nadie es mejor que otro. No importa estatus socioeconómico, no importa el color de su piel, su nacionalidad, su idioma, su nivel de educación. No importa nada de eso, porque nos dividimos en cada sociedad según esos rasgos. ¿O no? ¿Existe eso aquí? ¿Nos dividimos? En la iglesia ojalá que sea no, pero en Chile sí. En Estados Unidos sí. En todas partes sí. No hay ningún país donde no hay como dividirse. Pasamos un ratito, no mucho tiempo, en Ruanda hace muchos años. Y para mí toda la gente se veía igual. Pero esa gente, eso es lo típico. Uno como extranjero va a otro lugar y piensa, ¿cómo voy a distinguir entre esa gente? Todos son iguales, ¿o no? ¿Han vivido eso? No, jamás. Bueno, algunos sí. Pero ellos se mataron. Más allá de 10% del país murió en el año 1994 en adelante por un tema de cuál tribu estás, dónde perteneces. Y para nosotros afuera es imposible. Para mí era imposible, sabiendo los rasgos supuestamente que uno correspondía a una tribu y a otra, era imposible distinguir. Pero la gente se mataba por odio, porque se dividía por temas como cuán ancho es su nariz y cosas ricos. Eres alto, eres bajito. Esas cosas como nos dividimos así por cosas tan estúpidas. Y podemos pensar que eso no tiene sentido. Pero a la vez vemos lo mismo aquí, ¿o no? El mensaje llega a su clímax aquí, que la nueva identidad de los que están en Cristo dice, no, nadie es extranjero aquí. Todos somos hijos de Dios. Todos sin importar su origen, su nacionalidad, cualquier cosa. Somos uno. Y lo que significa ser de Cristo, ser hijos de Dios, ahora por Cristo, por lo que Él hizo, no por lo que he hecho. Lo que significa que nuestra pertenencia en Cristo importa 1000 veces más que cualquier otra cosa que sirve para definir nuestra identidad. Ser de Cristo es lo más importante. Mucha gente en mi país no quiere escuchar eso. Les cuento eso. Que tema de inmigración allá, la gente, no importa si un mexicano sea cristiano, no es mi amigo. Mucha gente, escucho eso, el discurso diariamente en mi país. Y como cristianos tenemos que pensar de forma distinta. Tenemos que saber que cada cristiano, para mí, tiene un vínculo conmigo más fuerte que mi propia familia, si esa familia no es cristiana. Porque pertenece a mi familia espiritual. Eso vale más que cualquier otra cosa. Bueno. Pablo dice, Dios nos está construyendo como iglesia para que seamos un edificio, un templo santo, su templo santo, donde reside su Espíritu Santo. Siendo tan diferentes,
Dios nos está formando en un lugar, en un pueblo, donde Él reside en nosotros. Todo eso se basa en la Escritura, en los profetas, los apóstoles, en Jesús. Estamos en proceso, estamos en construcción, siendo edificados, siendo como este lugar edificado, cada uno en un templo santo, compuesto por muchas partes distintas, pero con el propósito de vivir unidos en Cristo Jesús, empoderados por su Espíritu, hijos de Dios para su gloria. Ese es el mensaje. Y es fácil decir cuando uno venga de afuera y dice, como digo yo, en mi país hay cosas que andan mal. Tema de inmigración, tema de odio y nacionalismo y todas esas ideas que vamos compartiendo. Y ustedes ven la noticia de mi país y el odio que se fomenta. Pero tampoco es solamente un país de los estadounidenses, pero admito que sí, es un problema nuestro. Pero para vivir como iglesia bien, tenemos que tener súper claro nuestro antes y después, ¿cierto? Como Pablo dice una y otra vez, Cristo hace toda la diferencia, ahora tenemos una historia nueva. No somos extranjeros. No vamos a dejar que las hostilidades, las enemistades, ni las divisiones mundanas nos dividan como iglesia. No puede ser. Si no, no somos la iglesia. No podemos dividirnos según los criterios del mundo, ni por raza, ni clase, ni estatus, ni partido político o nacionalidad. Al contrario, somos uno en Cristo. Tenemos lo más importante en común. Tenemos que trabajar aquí entre nosotros para mantener nuestro enfoque en lo que realmente importa. Que lo que tenemos en común en Cristo es 1000 veces más importante que lo que nos divida. Digo esto, lo que Dios ha hecho en nosotros es increíble. Es difícil de imaginar la grandeza de esa realidad, de gente tan distinta, sea de la misma familia, y que después de haber hecho tantas cosas en contra de Dios, Dios nos recibe con perdón y con los brazos abiertos y dice, sí, mi hijo amado, mi hija amada. Y Dios puede hacer cualquier cosa, como hemos conversado. Pero también quiero decir esto. En Cristo hemos pasado de haber odiado a nuestros enemigos a tener amigos y tener hermanos en la fe con gente que quizás antes representaba un enemigo. Y lo que, no he seguido la noticia de Chile tanto, pero eso es lo que escucho. Hay un discurso político en Chile ahora que está echando la culpa de muchas cosas a un grupo específico. ¿Han escuchado eso? ¿Han estado prestando atención a las noticias? Que todos los problemas chilenos vienen ¿de dónde? Puede ser. En los 70 puede ser verdad, amigo, yo creo. Viene de afuera porque no somos nosotros los problemas. Viene de afuera, ¿o no? ¿Sí? Es el mismo discurso que existe en mi país y en muchas partes del mundo. El problema no soy yo, el problema es el otro, ¿o no? ¿O estoy tocando un botón difícil, complicado, o no? Hay que reconocer eso, hay que hablarlo y quizás al venir de afuera puedo decir algo, quizás, no sé. Este discurso, ¿para qué sirve? Para dividir, fomentar odio, fomentar miedo, rechazar al otro, que parece que las personas distintas a mí, es común como ser humano tener miedo a esa persona. Pero
no es la respuesta cristiana. Porque en Cristo lo que vale no es de dónde eres, cómo hablas, cuánta educación tienes, cuánta plata tienes, cuánto tiempo llevas acá. Lo que vale en Cristo es ser de Cristo. Él hizo la paz. No podemos dejar que este discurso, tanto en Estados Unidos que en Chile, nos forme así con esa mentalidad de que la gente que no se ve como yo, la gente que en su carnet dice que en mi carnet dice, ¿qué dice? Extranjero. Ya, todo, el gobierno chileno quiere que ustedes sepan que soy extranjero. Y algunos no se notan. Pero los carnets de mi familia, ¿qué dice ahí? Mi hija, chilena. Mi esposa, chilena. Mi otra hija, chilena. ¿Somos iguales o somos distintos? Mis papás no vivieron acá. No nací aquí. No fue mi culpa. ¿O no? Pero toda la familia mía sí nació acá. ¿Y qué somos? ¿Podemos dividirnos porque me van a echar de la familia porque no soy chileno? Espero que no. Espero que no. Yo creo que ese concepto es ridículo, ¿cierto? Porque todos nos ven como gringos, pero ya ahí en carnet ya, ¿qué dice? Chilena, chilena, chilena. Como Hannah siempre me decía, camino a su jardín. Pero papá, la mamá nació en Chile, ¿es chilena? Sí. Y yo nací en Chile. Soy chilena, sí. Y Heidi también nació en Chile, es chilena, sí. ¿Y tú? Hannah, ¿qué voy a hacer? No nací aquí. No soy chileno, pero tengo residencia definitiva, entonces ya. Eso es lo que dice detrás, extranjero, residencia. Perfecto. Pero ese ejemplo ridículo demuestra algo importante, creo, si estamos prestando atención. Somos una familia en Dios, una sola familia en Cristo. Él hizo la paz entre nosotros. Entonces, ¿vamos a echar a alguien de esta familia por no ser de aquí? No. ¿Quién dijo así? ¡Fuera! No, eso. No podemos pensar así. Y tenemos que ser como iglesia un ejemplo distinto de cómo convivir, cómo amarse a pesar de nuestras diferencias, porque ser de la familia de Dios no significa que somos todos iguales en el sentido de que de dónde venimos, nuestras costumbres, toda esa realidad. No somos exactamente, precisas copias el uno del otro. Somos todos distintos, pero somos todos una familia. Somos todos uno, un pueblo santo en Cristo. No podemos dejar que los criterios del mundo y esas divisiones de la vida vieja nos dividan. Ser iglesia así es no ser iglesia. Si nadie puede ver de afuera a este grupo y decir, mire, esa gente se ama a pesar de que algunos no nacieron acá. Algunos son distintos, algunos piensan de forma distinta. Si no podemos demostrar ese ejemplo al mundo, estamos fracasando en mantener la paz que Cristo ya nos dio. Es difícil vivir así, lo reconozco. Lo reconocí viviendo 13 años aquí en una cultura que a veces producía roces para mí, ¿o no? Unas pocas veces. Es difícil vivir así, pero es una obra de amor. Requiere paciencia, humildad, fe. Que no tiremos la toalla pensando, a veces no nos entendemos. A veces tenemos roces, a veces se complica la amistad o la conexión, la relación por temas que no tenemos en común. Pero tenemos la cosa más importante en común que es Cristo.
requiere perdonar y pedir perdón. Vivir como una sola familia y mantener la paz que Dios nos ha dado por Cristo requiere confianza que Dios nos va a ayudar en todo momento. Nos va a enseñar a amar a nuestros hermanos en lo bueno y en lo malo. Aquí en la iglesia no hay lugar para discriminación, ya que somos todos hijos e hijas de Dios. No podemos decir que estas divisiones creadas por gente tratando de ganar una elección están fomentando esa cosa. Esa no es nuestra historia. Nuestra historia es la historia que va mucho más atrás. La historia eterna de ser un pueblo santo de Dios. Que seamos una iglesia que refleja la paz que Cristo nos ha dado. Que seamos una iglesia que ama y trata a todos de forma igual, sin importar de dónde venimos. Que seamos una iglesia que demuestre la verdad que todos los hijos de Dios pertenecemos a un solo pueblo y Dios está obrando en nosotros para que seamos un templo santo. Entonces, la próxima vez que escuchas este discurso divisivo, tratando de decir que el problema viene de afuera, hay que decir en la mente, no, conozco a gente de afuera y esa gente de afuera, esas personas son mis hermanos y mis hermanas. No voy a decir que esa es mi historia. Mi historia no es, soy chileno y tengo que rechazar a todo el mundo, peruano, boliviano, argentino, venezolano, estadounidense, lo que sea. Mi historia principal es que soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Y así que cualquier otra persona que sea hijo o hija de Dios es la persona más importante, más cercana a mí que cualquier otro chileno. ¿O no? Amén. Esa es la historia verdadera. Y no podemos decir, ya, el problema viene de afuera. Así no es. Nunca es la verdad que el problema viene de afuera. ¿Sabe qué pasó? Le voy a terminar con eso. Cuando llegamos a Chile y empezamos a conocer a muchos chilenos nos dijeron, ¿cuál cosa? Todo chileno es ladrón. Un chileno mismo me dijo eso. No uno, como 25. Dije, no entiendo. ¿Usted es chileno? Sí. Entonces, ¿usted es ladrón chileno? No, yo no. Otro chileno es ladrón. Ah, todos los demás, menos tú. Perfecto. El discurso ha cambiado un poco, ¿cierto? Porque ahora tenemos a otra gente a quien culpar. Pero el discurso es lo mismo, divisivo. En Cristo no hay división. Somos todos un solo pueblo en Cristo, porque Él hizo la paz. Hizo lo que no pudimos, pero Él lo logró y hay que trabajar para mantenerlo. Y lo hacemos amándonos mutuamente, sacrificando lo que tenemos para apoyar a los demás. ¿O no? Llamados a ser un solo pueblo, gente de paz entre nosotros. Que eso sea el discurso a lo cual escuchamos y lo que vivimos todos los días. Oremos. Padre Santo, doy gracias por Cristo. Doy gracias por el perdón que tenemos en Él. Doy gracias por el amor y la misericordia que nos diste en Cristo, que has cumplido todo lo que no pudimos nosotros a través de Cristo. Y ahora Él es nuestra paz. Amén. Ayúdanos, Dios. Construye un solo edificio, un solo pueblo santo a través de tu enseñanza y el sacrificio de tu Hijo y el poder de tu Espíritu Santo trabajando en nosotros para que seamos una representación al mundo como iglesia de esta verdad. Somos un solo pueblo, Dios. No podemos dejar que estos discursos divisivos y venenosos nos infecten. Ayúdanos a recordar que en Cristo somos uno, que no tenemos nada más importante en nuestra vida que ser de Cristo. Ayúdanos a vivir esa realidad día tras día, a amarnos mutuamente tal como nos amaste y nos sigues amando en Cristo.
Pido todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo, que murió en la cruz para hacer paz y resucitó para vencer a toda muerte, a todo pecado, a toda división que hay. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.